Programa especial de Frutos del País. Nos hemos trasladado hasta el Mercado Central de Buenos Aires para conversar con su titular, Nahuel Levalli, un hombre que también es referente y coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra y conformando la Mesa Agroindustrial Argentina. Vamos a conversar con él para ver qué ha pasado en estos casi 2 años de gestión, cómo se está trabajando, cómo se está unificando la agricultura familiar, el comercio tradicional y cómo ir en pos de una alimentación saludable, que todos tengan acceso al alimento, un alimento de calidad a buen precio. Acompáñenos que va a ser muy rica toda esta experiencia hoy de nuevo aquí en el Mercado Central. Nahuel, en primer lugar, el agradecimiento por recibirnos en esta época tan especial de tanto trabajo. Y queriéndote consultar, ya casi se van a cumplir 2 años de gestión. Y quería saber que nos cuentes un poquito qué balance haces de todo este tiempo transcurrido en el mercado. Y el balance es positivo, vamos 1 año y 9 meses más o menos, 24 de marzo llegamos del año pasado. El balance es muy positivo. Nosotros llegamos al mercado con objetivos claros de incidir en el modelo agroalimentario, garantizando alimentos sanos a precio accesible para la gente. Llegamos a este lugar complicado, con las formas, los manejos y la tradición de muchos años de formas de hacer los negocios acá adentro. Estamos hablando del mercado concentrador más grande de Argentina, un centro logístico gigante y por donde transitan miles y miles y miles de personas, de trabajadores, de consumidores, y donde circulan cantidad de negocios constantemente. En eso llegamos desde el principio yo puse como una premisa que era lo de racional, legítimo y legal como modo de trabajo, para marcar un poco la cancha y diferenciar por ahí de cómo era la tradición de lo que se venía trabajando. Y tuvimos primero la tarea de ordenar un mercado muy desordenado y con muchas mañas de hace muchísimos años de cómo se hacían las cosas, de todo, desde la administración interna del mercado, desde la relación con los operadores, desde las formas de acordar los negocios inmobiliarios acá adentro, desde los manejos de empresas terciarizadas, desde absolutamente todo. Bueno, y también con claramente sectores más postergados dentro del mercado, actores y actrices más postergados, y con casi nula política alimentaria. ¿Sí? El mercado funcionaba como una inmobiliaria y sin ninguna propuesta de política alimentaria. Entonces en eso, entre ordenar y acomodar y darle orden y racionalidad a toda la operatoria diaria por un lado, por otro lado aclarar y mejorar las cuentas. Recibimos un mercado con un déficit operativo de 20 millones mensual, eso ya lo estamos acomodando. Y por otro lado, todo lo nuevo que veníamos a hacer, que tiene que ver con una política alimentaria, de proponer desde una producción agroecológica, garantizando el alimento como derecho, atendiendo a más de 700 comedores hoy por día, el programa de reducción de pérdidas, el compostaje, empezar a darle valor y voz y un lugar a los sectores más postergados, sobre todo los sectores de los changas libres. Ahí bueno, abrimos el Hogar de Cristo para contención, situación de consumo problemático de varones y otro de mujeres posteriormente. Armamos la cancha del potrero para que la comunidad del mercado tenga un lugar para hacer deporte, el gimnasio, bueno, un montón de cosas que fuimos haciendo, la comisión de género también, que no existía. Un montón de cosas que fuimos haciendo que tiene que ver con la propuesta más por la positiva. Entonces, por un lado, entre ordenar y mejorar la operatoria diaria y darle a eso racionalidad, legitimidad y legalidad, obviamente, sobre todo eso, ¿no? Y acomodar y que nadie toque un centavo que no es de él o de ella, y por otro lado toda la propuesta por la positiva de la luz que nosotros venimos a proponer, que hay un montón de otras cosas. Bueno, también el museo, la chacra de los tapiales que estamos levantando, y así seguramente me olvido un montón de cosas, porque la verdad que todos los días estamos haciendo cosas. O sea, con una primera etapa de ordenamiento, de reacomodar a los actores, de darle lugar a aquellos que no lo tenían. ¿Y cuál sería de aquí en más los objetivos a plantearse con un mercado ya ordenado, casi financieramente acomodado,
¿Cuáles serían los ejes de futuro? No, y hay mucho para profundizar en estas líneas, en la promoción de la agroecología, en la promoción de la alimentación sana, segura y soberana. Bueno, generamos esa gerencia que no existía, y todavía se hicieron los primeros cursos de promotores de alimentación sana, segura y soberana con referentes barriales, se hizo un primer curso. Bueno, eso tiene que ir multiplicándose cada vez más, y sobre todo la línea de promoción de la agroecología, y ahora en el primer mes del año que viene inaugurar la nave directa de los productores, para que también los productores directos tengan un espacio acá al mercado para poder vender su producción. Sobre todo eso, profundizar todas esas líneas y la propuesta. Bueno, la recuperación de la feria minorista para la administración del mercado es muy importante, porque no solamente por la cuestión por dos cosas. Uno, primero, porque era toda una unidad de negocio que estaba terciarizada en vez de en manos del mercado. Eso no solamente financieramente, sino la posibilidad de tener una propuesta política desde ahí. Entonces, ya hicimos acuerdo de precios con granjas, carnicerías y la feria frito-hortícola también. Y ahí tenemos una vidriera donde pasan miles y miles y miles de personas todos los días, donde podemos también seguir entregando nuestra propuesta política, ¿no? Nuestro mensaje político. Entonces, manteniendo que todo el tiempo es un trabajo diario, no es que ya se logró, hay mucha cuestión de infraestructura para mejorar, hay muchas cosas todavía. Tenemos todo un plan de refacción y embellecimiento de naves para el 2022. Hay un montón de cosas que todavía hay que seguir haciendo, con una gerencia de mantenimiento que está trabajando a pleno, donde nosotros dejamos de terciarizar y de que se contraten empresas amigas de alguien para hacer las cosas que en realidad podía hacer los trabajadores y trabajadoras del mercado. Y entre seguir mejorando toda la infraestructura, mejorar también algunas inversiones, tenemos también muchas tierras ociosas también del mercado que pueden estar en función positiva, y desde la feria minorista y con la promoción de la agroecología y de la alimentación sana, profundizar la propuesta política. Esa participación de los productores agroecológicos, ¿de qué cantidad de productores podemos estar hablando? No, nosotros lo que tenemos dos cosas con respecto a eso. Una es el programa de impulso a la agroecología, que es una asistencia técnica que se les da desde ingenieros de acá del mercado a productores que quieran hacer la transición a la agroecología. Eso ya está sucediendo hace un año más o menos. Entendiendo que yo entiendo que si tenemos que impulsar un cambio de modelo, bueno, el Estado tiene que financiar, de la misma manera que el Estado financió la instalación del modelo sojero en su momento, desde la Secretaría de Agricultura ya por los 90. Entonces, por un lado hay eso. Hoy por hoy ya técnicos del mercado que están asistiendo, asesorando y planteando cuál es el programa para transformar la producción convencional en producción agroecológica, y en distintos puntos del país eso ya está sucediendo. Por otro lado, la nave de productores, que no es necesariamente agroecológico, sino de productores directos, pero sí que va a estar linkeada a automáticamente los productores que entren a vender, sí, en el programa de transición hacia la agroecología. Sobre todo pensando en los cordones cercanos, ¿no? Periurbanos, en los cordones hortícolas cercanos, en Gran La Plata, Varela, Berazategui, zona norte. Y ahí la nave va a tener 12 puestos, y trabajamos con asociaciones y cooperativas de productores, no con productores individuales, sino con asociaciones y cooperativas de productores. Y en eso se enmarca la planta de compostaje. Y en eso, la planta de compostaje, siempre cuento esto, que a mí me sorprendía, ya lo conocía porque de hecho yo había venido hace muchos años a buscar, pero la imagen esa de por un lado la cantidad de comida tirada en el volquete, y por otro lado un montón de personas revolviendo en el volquete para repasar y llevarse a vender en bolsitas o para alimentarse. Y eso fue lo primero que dije: esto no puede pasar más. O sea, no es irracional, o sea, es inmoral tirar toda esa comida, y por otro lado es la situación de la gente revolviendo. Entonces ahí armamos el programa de reducción de pérdidas, que tuvo dos elementos. Primero, recuperar, y que encima después eso, mandar y pagar para que se entierre en el SEAMSE. O sea, el mercado estaba pagando para que se entierre comida, cuando ahí era una locura.
Y encima en el medio el inicio de la pandemia, porque fue el 24 de marzo que asumimos y el 20 creo, o el 21 se había declarado la cuarentena. La verdad que fue... Y entonces ahí empezamos con la reducción de pérdida, la separación en origen, se armó todo un equipo. Entonces el puestero cuando viene a tirar, cuando viene a desechar la fruta y la verdura que pierde valor comercial, se la recibe, un trabajador del mercado separa lo que puede ser consumido para alimento y lo que no, se tira en un volquete especialmente armado. Y ahí hay 2 circuitos, el volquete va a la planta de compostaje y lo que es recuperación para alimento va al galpón de acción comunitaria, que se repasa de vuelta y se entrega a los comedores, que es fruta y verdura en perfecto estado, solo que pierde el valor comercial. Es lo mismo que por ahí vos tenés la heladera en tu casa, es exactamente igual, ¿no? Pero perdió el valor comercial, entonces el puestero lo desecha. Sí, incluso hoy tengo entendido que hay algunos de los que estaban ahí en los contenedores que hoy se han dignificado trabajando para el mercado, ¿no? Bueno, y una de las tareas sí, porque eso fue también, o sea, una de las tareas fue que el trabajo a quienes contrató el mercado para hacer ese trabajo en el volquete son los que ya estaban, o sea, eso fue un objetivo, porque no íbamos a quitarle no dejaba de ser una fuente de ingreso. Y de hecho una de las que está en la tapa de una de las noticias de Tu Lado, de la revista que hicimos, es Tomasa, que estaba hace 33 años revolviendo en el volquete y ahora es una trabajadora con derechos, ¿no? Y después, hoy llevamos entregadas en el 2021 casi 4 millones de raciones en alimentos, ¿sí? Más o menos 17.000 raciones diarias de alimentos. Raciones, porciones para gente, ¿no? Eso por un lado en comida y por otro lado en la cantidad de quilajes de compostaje que ya también empezó a ser entregado a quintas. Nos vamos a la pausa, pero tenemos mucho más aquí en Frutos del País. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En todos los ambientes, con todas las tecnologías, nuestras 25 variedades de soja con genética elite te garantizan el máximo rendimiento, porque eso quiere decir DM, que nuestra soja da más. Elegí la tuya en donmario.com. Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre,
Porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Yacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. Retornamos para seguir compartiendo con todos ustedes todo lo que tiene que dar, todo lo que la producción argentina, que está en el interior de nuestro país, que tiene todo ese agregado de valor, todo ese trabajo, se lo seguimos reflejando en este programa. Un resumen de todo esto que me contás podría decirse un mercado tradicional en conjunción con sectores productivos de la agricultura familiar, con productores asociados o en cooperativas, más una feria al consumidor con precios accesibles y mercadería de primera, sería un poco el resumen del operativo como objetivo para llegar a la cuestión de lo que sería el alimento sano, responsable, de calidad. Sí, un poco sí. Después también hicimos desde el primer momento lo del compromiso social de abastecimiento, el acuerdo de precios todas las semanas que se viene sosteniendo y es una manera de transparentar la cadena también, tanto como para delante de la cadena como para atrás, ¿no? Para que tanto los productores sepan cuánto se está pagando, como para que el consumidor tenga una noción de cuánto está valiendo acá también. Pero sí eso, y la propuesta de la formación y la promoción de qué tipo de alimentación sana, segura y soberana, ¿no? La parte de acción comunitaria es muy importante porque además de entregar lo que decía antes, estos miles y miles de toneladas de comida a comedores, organizaciones, clubes, también esta formación en cómo comer, ¿no? Nosotros, y lo que elaboramos, que lo estamos pechando para que avance, es un plan nacional de abastecimiento frutícola. Nosotros producimos más o menos la mitad de la fruta y la verdura que la FAO dice que tenemos que consumir. La FAO dice que tenemos que consumir 400 gramos diario, tenemos un promedio de consumo de 200, un poco más, un poco menos diario, y de eso la mayoría incluso es papa, es hidrato de carbono. Entonces tenemos que impulsar un mayor consumo de fruta y verdura. Para impulsar un mayor consumo de fruta y verdura también tiene que estar a precio accesible, porque si no... Y proponer también otra cultura alimentaria, ¿no? En los últimos años se ha fortalecido una cultura alimentaria de inflar la panza con hidrato de carbono y no mucho más. Entonces, en eso, por eso todo, tanto como la propuesta de la alimentación, de qué tipo de alimentación, con recetas y con cosas que se puedan, que estén accesibles, que es el laburo que hace la gerencia con referentes comunitarios. Y por otro lado, muy importante, linkeado a la producción, cómo pensar. Nosotros en la Argentina no hay planificación agropecuaria, no la hay. Los sectores privados plantan y producen lo que se da, y lo que en todo caso van leyendo que según el mercado pues, se pueda generar renta. Pero no hay una planificación, una propuesta de planificación desde el Estado en función de garantizar el abastecimiento del alimento. Históricamente la política agropecuaria de la Argentina fue la política de garantizar el modelo agroexportador de ingreso de dólares. Y mientras tanto, la producción de alimento para el mercado interno es como que queda librado al mercado privado, y así se hace, no se hace, se vende, no se vende, pasa lo que pasa. Nosotros entendemos que como Estado tiene que haber una planificación para garantizar el abastecimiento, pensando en el abastecimiento, ¿sí? Nosotros tenemos 45 millones de argentinos y argentinas, nosotros tenemos que garantizar que consuman 400 gramos de fruta y verdura todos los días. Bueno, para eso tengo que planificar para atrás una producción y una cadena comercial, y la planificación de la producción es federal, es por región, por clima, por cercanía. Tenemos estas irracionalidades en pueblos que comen una lechuga que transita 400 kilómetros en vez de poder plantarla ahí. ¿Se entiende? Cuando hablamos de consumo frutícola, no es solamente los mercados concentradores, sino la planificación de la producción. Bueno, eso no tenemos una política activa hoy en Argentina, por eso nosotros construimos la propuesta de un plan nacional de abastecimiento que va desde el acceso a la tierra al agua, el cambio del paquete tecnológico, la transparencia y la racionalidad de las cadenas de comercialización en función de esto, del mapa del consumo.
O sea, no tanto mirar el mapa productivo a ver qué se hace en qué lugar y qué va, sino el mapa de consumo y tratar de garantizar una producción para garantizar el consumo. Esto estamos dando primeros pasos escuetos pero importantes. Por ejemplo, ahí se empezó la semana pasada a laburar con el municipio de Santa Rosa La Pampa. Llevamos un mercado desde acá, desde el mercado central, con la propuesta de armar una colonita agrícola ahí para que se asienten productores y poder empezar a aumentar la producción hortícola ahí en Santa Rosa. Y bueno, son experiencias que se van dando en el marco de una sociedad que está empezando a tender también a reflexionar sobre la alimentación, ¿no? Por ahí hablar de estas cosas hace 20 años o hace 10, incluso 15, no había un sentido común que lo pensaba. Hoy hay una población que sí piensa y se cuestiona cómo nos alimentamos, y no solamente los sectores medios, también los sectores populares se está pensando a criticar y a cuestionar qué se produce, quién lo produce, cómo se produce, para qué se produce y eso, y qué nos metemos en el cuerpo. En eso la ley de etiquetado frontal es un avance y así un montón de cosas más. Hace mucho tiempo el mercado tenía un lema que decía que resta costos, suma beneficios, corta la cadena entre el consumidor y el productor. Durante muchos años obviamente esa premisa no se cumplió. Hoy el eje transversal que juntaría todo sería de pronto la producción y la comercialización tradicional, una producción de agricultura familiar que podría estar centrado también en lo que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, pasando por el mercado central y que también desde el otro lado, desde la Mesa Agroalimentaria Nacional, también se vaya sumando otro tipo de productos como para generar un canal de comercialización completo y que cumpla estos objetivos que vos decís. Sí, ahí nosotros lo que hay que hacer es darle racionalidad a la comercialización. A ver, porque después también se trabajó y acá los sectores concentrados que quisieron defender sus intereses y sus negocios particulares y usaron todo tipo de mentiras y difamaciones para atacarnos a nosotros en función de que no podamos avanzar. Contraponía, no, el mercado viene a destruir el mercado, primero decían que lo veníamos a destruir y después decían que lo veníamos a copar y que iba a ser todo la UTT. Bueno, no pasó ninguna de las dos cosas, pero hay distintas estructuras de comercialización que conviven. A ver, los mercados concentradores son necesarios, obvio, un conglomerado de millones de habitantes. Bueno, necesita un mercado que reciba de todos lados y distribuya localmente, eso es obvio. Eso tiene que tener una racionalidad también en la cantidad de actores y actrices que participan en esa cadena, desde que una fruta, una verdura sale de la chacra hasta que llega a Doña Rosa o a Don Pepe, ¿no? Si vos tenés la producción, el mercado concentrador, el negocio minorista, el consumidor, esa es una cadena racional. Si vos ahí en el medio vas metiendo más y más y más y más y más, que es muchas veces lo que pasa, que le agregás intermediarios en eso, entonces va el camionero y pasa y de este mercado va a este otro mercado y de este otro mercado va a estar, y así obviamente ahí hay una distorsión de precio. Hay que darle racionalidad y legitimidad a eso, y por otro lado que conviva con los canales directos de productor a consumidor, entonces con instancias de comercialización directa de los productores, instancias de ferias, instancias de abastecimiento locales, sobre todo en los pueblos, y en las ciudades pequeñas del interior. Los conglomerados como es Buenos Aires, el AMBA, es más complicado, excepto por experiencias más testigos. Pero todo tiene que convivir y después sí, reitero eso, ¿no? La propuesta que nosotros venimos haciendo de empoderar, saliendo solamente de la fruta y la verdura, de empoderar el sector productivo, pequeño productor, pyme, cooperativo, que entiende el alimento como un derecho y que son estos sectores los que generan arraigo en los territorios, ¿no? Por eso es la propuesta de la Mesa Agroalimentaria Argentina, que es todo ese sector desconcentrado, ¿sí? Tanto del campo como de la producción de la producción agroindustrial toda, desde la producción primaria hasta la elaboración de lácteas, de aceiteras, de panificación, un montón de conservas, un montón de cosas. Pero en este momento en donde tanto se discute el precio de los alimentos, la inflación y todo, bueno,
que es lo que nosotros siempre decimos. Además de sentarte con los grandes o los poderosos, hacer acuerdos de precio al final de la cadena, para democratizar y garantizar la accesibilidad, además de eso, tenemos que ir transformando el modelo, porque si vos tenés el modelo hiperconcentrado y si vos tenés que 9 de cada 10 litros de leche que se consumen son de la misma empresa que hizo el dumping y fue y destruyó a todos los pequeños tambos, mastelones, para copar el mercado, bueno, estás 100% atado y dependiendo de esos intereses. Entonces, la manera de realmente democratizar y transformar la cadena no es solamente sentándote y acordando un mango más, un mango menos al final de la cadena con esos poderes concentrados, sino democratizando y fortaleciendo a los otros actores y actrices, ¿sí? A las pequeñas cooperativas lácteas, que además en los territorios del interior de la Argentina profunda son las que generan arraigo, generan laburo, las cooperativas de los pueblos, las pymes de los pueblos. Esa es la propuesta nuestra de fortalecimiento y de generar, reitero, un modelo de producción agroalimentaria que entienda el alimento como un derecho y no como una mercancía, por más de que obviamente tiene que tener su renta y tiene que generar sus ganancias para poder, es un negocio obviamente, pero no estamos produciendo funda para celular, estamos produciendo comida y encima en un país donde hay hambre, paradójicamente, ¿no? Todos esos productores, esas cooperativas, esos que, como vos decís, son los que generan mano de obra en el interior profundo de la Argentina, han tomado conciencia de que pueden empoderarse de su rol y pasar a ser no meros espectadores, sino jugadores de la actividad. Y es lo que hacemos, es el trabajo que estamos haciendo, estamos en eso, de hecho. Yo te puedo decir que conocía la sociedad de los productores de fruta hortícola antes de que nosotros empecemos a hacer verdurazos en Plaza de Mayo. O sea, ¿qué sabía la gente de quién producía la fruta y la verdura? Bueno, nosotros irrumpimos, dijimos acá estamos, existimos, somos esto. Y lo mismo, bueno, ahora la mesa agroalimentaria también empieza a levantar a otros sectores. Estamos en ese proceso tanto del empoderamiento y del trabajo propio como de la propuesta hacia el Estado y hacia la clase política dirigente de que entiendan que hay que transformar el modelo agroalimentario. Vamos en un proceso de concentración cada vez mayor en vez de democratización. La última, ¿con qué sueña Nahuel Lavalle? ¿Con qué sueño? No, y con la tierra propia para todos los campesinos y campesinas y con la transformación que estamos dando, con el camino. Nosotros tenemos todo un largo camino de muchas victorias. Por ahí se conoce lo más visible, pero en los territorios, las transformaciones que vamos dando son muy importantes. Por ejemplo, el fin de semana pasado inauguramos un consultorio odontológico en el Corazón Quintero, en La Plata. No había eso, no existía para las miles y miles de familias. Bueno, el sábado pasado inauguramos el consultorio odontológico gratuito. Y así millones de cosas que no son las que se conocen, ¿no? Por ahí a veces se conoce más cosas que aparecen en los medios, pero esas transformaciones que le mejoran la vida a miles y miles, esos son los pequeños sueños que vamos haciendo realidad, y sobre todo con el logro de la tierra propia para las familias que lo merecen. Muchas gracias. No, gracias a vos. 37 años han pasado de la inauguración del Mercado Central de Buenos Aires, acontecida ya por 1984. Nos vamos con la esperanza de que los objetivos con los cuales se creó, por supuesto ayornados con el paso del tiempo y con las nuevas producciones y las nuevas alternativas, puedan darle a este Mercado Central de Buenos Aires un destino de grandeza con el cual se creó, con el cual se pensó y que por ahora va en un camino de reconstrucción, como ustedes han visto. Los invito a un nuevo programa de Frutos del País la próxima semana, aquí por Chacra Televisión.